A esta hora de la mañana damos la bienvenida a Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos del Ecuador. Secretaria, buenos días y bienvenida a nuestro programa. Decía hace un momento que en medio de tanto caos que vive nuestro país, por los temas de corrupción, por los temas ahora electorales, por los temas económicos, por los temas de pandemia, todos son importantes. Pero este país no puede progresar, no puede avanzar si siguen ocurriendo casos de violación de derechos humanos y no decimos nada. Si las primeras páginas siguen llenándose de casos importantes, como los que acabo de mencionar, pero las últimas páginas y en los últimos rincones se siguen, de alguna manera, invisibilizando estos casos de violación de derechos humanos. El pasado 9 de diciembre, el Estado ecuatoriano, el presidente de la República, Lenín Moreno, pidió disculpas públicas a la madre de Paola Guzmán, una niña que fue víctima de acoso sexual, de violación en su colegio, y que nadie la escuchó, hasta el punto que se quitó la vida. ¿Qué podemos decir de esta situación, estos casos? Porque no es el único. Y pues la respuesta en este caso ha sido satisfactoria, aunque 18 años después, pero hay miles de casos que están detrás. En efecto, Janet, el caso de Paola Guzmán es uno de 11.000 casos que se registran en el Ecuador en el sistema educativo, con 4.000 denuncias dentro de las aulas, dentro de la comunidad educativa. El resto son denuncias que están alrededor del sistema educativo porque son niños y niñas en edad escolar, ¿no? El caso de Paola Guzmán desnuda esta realidad y sobre todo pone en evidencia que la condición del Estado sigue siendo una condición en la que debe mejorar absolutamente los protocolos de protección infantil, de protección e información también en derechos sexuales y reproductivos. Muchas veces la gente dice no debería hacerse, y vemos casos como los de Paola Guzmán que son evidencia profunda de que es necesario que este proceso continúe, se mejore, se corrija y también se ancle al sistema educativo, al sistema de salud. Y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace una referencia al Estado ecuatoriano, sobre todo porque la justicia de ese entonces tampoco cumplió con su deber al prescribir un caso. En ese momento la ley facilitaba la prescripción de casos, hoy ya no es así, pero se prescribió el caso y eso implicó que los abusadores, agresores de Paola Guzmán continúen libres, escondidos y muchas veces a la vista de todo el mundo sin que ya los pueda tocar la justicia porque el caso prescribió. Claro, aquí hay varias cosas que están ocurriendo, ¿no? Como usted dice, son 11.000 casos de denuncias de niños y niñas que han sido abusados en los colegios. Y es impresionante la primera reacción de los colegios. En este caso ocurrió lo mismo. Paola Guzmán no solamente fue acosada, fue violada y quedó en embarazo del vicerrector de su colegio. Y ese vicerrector fue primeramente protegido por la misma institución, que anteponen el nombre de la institución por sobre los derechos de un niño y por sobre, su obligación de develar un delito. Sobre el prestigio institucional está el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Aquí no equivale este falso criterio de espíritu de cuerpo. Aquí, hoy, en la actualidad, todos los maestros tenemos la posibilidad, la obligación de que el momento que conocemos un hecho, no callarnos, sino por el contrario, visibilizar, denunciar y activar el protocolo interno que hay ahora en el sistema educativo. Este es un protocolo en el que habilita a cualquier maestro, al de matemáticas, ciencias naturales, educación física, absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque esa es la obligación ahora del sistema de educación. Ese tiene que ser el primer elemento de la alerta para poder proteger a niños, niñas en el sistema educativo. Hoy, aún en la virtualidad, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos recibe por ejemplo, alertas, denuncias del mismo sistema educativo de niños y niñas que están siendo maltratados o abusados en sus casas. Y esto también implica que el sistema educativo debe guardar hacia adentro, aún en tiempos de virtualidad, estos candados que no facilitan la impunidad, pero al mismo tiempo mejoren canales de alerta, denuncia para niños, niñas y adolescentes. Desde que se hicieron estos cambios dentro del sistema educativo y se habilitó, por ejemplo, a cualquier maestro que pueda hacer una denuncia, lo cual no sucedía antes,
¿Cómo ha cambiado, digamos, este sistema de protección? ¿Ha habido denuncias, por ejemplo, de maestros o tienen temor a perder sus puestos, tal vez a terminar siendo acusados? No sé, todas estas cosas que suceden en la justicia ecuatoriana. La Corte Interamericana, a través del caso Paola Guzmán, reconoce que el Ecuador ha hecho mejoras. No son suficientes, Janet, no son suficientes. Por eso la Corte también es sabia y motiva a que el Estado ecuatoriano, y ese es el 20% de la sentencia que todavía debemos cumplir en el caso Paola Guzmán, solicita que el Estado ecuatoriano, a través de sus sistemas de educación y salud, mejoren, corrijan a la luz de todos los hechos sucedidos y también de los hechos que se presentan, a fin de asegurar que el sistema de alerta, de protección, sean eficientes, que todavía hay que ajustar, hay que sensibilizar todavía a maestros y maestras, hay que capacitar en derechos sexuales y reproductivos. Para muchos maestros sigue siendo un tabú hablar de derechos sexuales y reproductivos, sigue siendo un tabú seguir hablando del embarazo adolescente, cuando son elementos que se dan en el sistema educativo, que están en las familias ecuatorianas y que es necesario visibilizar, porque todo lo que no se visibiliza no tiene respuesta, no hay capacidad de responder, y el Estado tiene esa obligación y por lo tanto tiene que hacer lo que debe hacer. Entonces, en este momento hemos solicitado también a los mecanismos de Belén do Pará, MESEGBI, y también al Instituto Interamericano de Derechos de los Niños y también al UNICEF, que acompañen el proceso de las mesas técnicas, que implica evaluar hasta qué punto hemos llegado como país en estas propuestas, en estos cambios, pero corregirlos a la luz también de la consulta de niños, niñas y adolescentes, de cómo quieren ver este proceso de cambio, de mejora que es necesario. Ahora, si bien tenemos un problema grave en los colegios que está intentando ser solucionado al tratar de concientizar a maestros, principalmente sobre la salud física, mental, integral de los niños, también tenemos un problema gravísimo en la justicia, y retomemos el caso de Paola Guzmán. Primero fue culpabilizada, la responsabilizaron, y no solamente la justicia, sino la sociedad, los medios de comunicación, de ser la seductora de un hombre, una niña de 16 años, de ser la seductora de un hombre de 65 años que lo que estaba era abusando de su poder sobre esta joven estudiante. Y ahí también hay una revictimización y hay una violación de derechos gravísima que se produce no solamente sobre niños y niñas, sino también sobre mujeres, que van y denuncian ser víctimas de abuso sexual o violencia y son culpabilizadas por usar minifalda o por usar escote o por estar a horas no adecuadas en un lugar, etcétera, etcétera. Todavía tenemos servidores públicos, operadores de justicia no sensibilizados, Janet. Todavía vemos operadores de justicia que, si no le ven golpeada con el ojo morado o con el puñal que le lleva de testimonio, de prueba, no son admitidas las denuncias. Y eso es inadmisible. Todo operador de justicia, servidor público, está motivado, primero, sin excusa, a levantar medidas de protección. Juntas de protección de derechos municipales y tenencias políticas están obligadas, motivadas, sin jurisdicción. No porque estemos en Quito y mañana estoy en Guayaquil, le tiene que decir vuélvase a Quito a que denuncie. Absolutamente negativo. Segundo, también es necesario pensar que la justicia debe mejorar en capacitación, en formación, en sensibilización con enfoque y perspectiva de género. No puede ser posible que a los niños todavía se les someta a audiencias de juez cuando son ellos las víctimas. Y se duda de la palabra de niños y niñas. Se duda de que están siendo maltratados, se duda que están siendo violentados a pretexto de cuidar el prestigio de alguien que es un adulto, que obviamente por su condición de poder tiene otro tipo de condición. Estos son los elementos que todavía vemos, que todavía sentimos. El caso de Paola Guzmán nos alecciona, nos enseña mucho como país, sobre todo la admiración a doña Petita, que ha pasado su vida luchando por el nombre de su hija, por la restitución de su honor. El Estado ecuatoriano, y el presidente Moreno lo ha dicho así, reconoce que es una víctima del Estado, que el Estado y sus instituciones le fallaron, y que el nombre de Paola Guzmán Albarracín queda restituido, que su honor es intacto y que sobre todo el Estado ecuatoriano le debe dar la reparación material e inmaterial, pero también el acompañamiento a doña Petita y a Denise en un proceso que implica la reparación y volver a encontrar su proyecto de vida,
volver a retomar estos esfuerzos. La lucha para doña Petita no termina, pero también significa que su proyecto de vida toma un nuevo sentido al sentir la reparación de su hija. Me quedo con eso. Muchísimas gracias Janet, por estar esta mañana aquí, y que este también sea un reconocimiento póstumo a la valentía de esta niña, de Paola Guzmán, y sobre todo a la valentía hasta hoy de su madre, que es un ejemplo y una inspiración para todas las mujeres que luchan por restituir los derechos de sus niños, sobre todo aquellas madres que tienen sus hijas desaparecidas o hijos desaparecidos y quienes sufren en carne propia la violación de sus derechos. Gracias por estar esta mañana. A ustedes también muchísimas gracias. Mañana nos vemos con más.